Bienvenidos, soy Samuel Hernández, bienvenidos a mi canal Secretos y Reflexiones, subiendo aquí un nuevo vídeo. Bien, este vídeo lo estoy grabando un martes 13 de octubre 2020, un día después de todo de toda la celebración, de todo el recordatorio al Día de la Hispanidad. Y qué curioso, parece que el Día de la Hispanidad, el día 12 de octubre, un día que anteriormente quizás se recordaba con más orgullo o se recordaba quizá como una de los días más especiales para un país, de repente yo tengo la sensación, a través de mucho tiempo observando, como sabéis yo soy un curioso, yo soy un observador, mm, observo de que ya no es un día tan importante. Se ha convertido en un día de mucho debate, en un día de recordar por qué este país hizo lo que hizo o se convirtió en lo que se convirtió y en un día de auténtico enfrentamiento. No os podéis imaginar la cantidad de torpezas, de insultos, de patadas a los diccionarios, patadas a los libros de historia que he visto en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Yo cuando hablo de las redes sociales me voy a centrar más en Twitter porque creo que es una red social que se la han cargado absolutamente. Tú no puedes utilizar una red social como esta para poner en unos pequeños caracteres, dejar un insulto y quedarte tan pancho, ¿no? Quedarte como si hubiera sido el tío, o sea, más chulo del barrio, ¿no? Yo no sé cuál es el pretexto de muchas personas cuando se dedican a eso, pero tristemente en el mundo de las redes sociales existen los trolls, existen la gente fantoche o la gente que va a hacer daño y seguramente alguien algún día atacará a mi canal, me atacará a mí o atacará lo que yo diga. Lo mejor es pasar de esa persona, pero es que cada vez proliferan más, es que es increíble, ¿no? Entonces, yo ayer no me dediqué a observar todo el rato las redes sociales, sino que me dediqué a ver por tramos o por partes, ¿no? Y hombre, no voy a mencionar a ciertas personas políticas o que pertenecieron a la política, en el que mencionaban un nombre de un personaje histórico de España y había no sé cuántos miles de tweets diciendo, oye, que este no fue una persona importante en España, en fin. Miren, yo me di cuenta que el día 12, o bueno, cuando tú quieres resaltar algo de la historia de tu país, yo no sé si pasará en otros, pero aquí en España está ocurriendo. Hace unos años, yo en el programa paralelo, en el proyecto paralelo que yo llevaba, que era El secreto de la caverna, dedicamos un tema a hablar, esto a nivel, todo llevándolo al terreno misterioso, a hablar de unas vejaciones, bueno, pues unas vejaciones que se hacían con los antiguos indios latinoamericanos, bueno, mejor dicho, los indios americanos, ¿no? Con la llegada de los españoles y tal. Bueno, ya sabéis que es un tema polémico y más allá, ¿no? Eh, entonces lo tratamos en su momento con Fermín Mayorga, experto en la Inquisición, investigador. Y claro, hablábamos de ello, pero nos basábamos en los escritos de Bartolomé de las Casas, es decir, no nos inventábamos nada. Lo único que hablábamos era de que, bueno, que había ocasiones, esto no son todos, ¿no? En exploradores que jugaban a una especie como de caza al indio, ¿no? Y utilizaban los perros. Eso lo contaba Bartolomé de las Casas, eso está ahí, yo no me lo estoy inventando, ni nadie se lo inventó, eso está ahí en los escritos. Que se haya exagerado, puede ser, pero en los escritos está. Entonces, una vez que publicamos aquel programa, no os podéis imaginar la de gente que se nos echó encima diciendo, guau, ya no voy a escuchar vuestro programa, sesgados, sois unos exagerados, no sé qué, pensaba que este programa se trataba de misterio y resulta que habéis tratado un tema que no es así. Bueno, cantidad de opiniones. Entonces yo cuando me di cuenta de que no se puede hablar, hay ciertos temas en este país, ya en concreto en España, en los que no se puede hablar. Qué curioso, en un país donde la palabra facha está hoy en día, la palabra fascismo tal y cual, y la palabra democracia, nos jactamos de que somos una democracia, pero a veces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la tolerancia? ¿No? Porque hay dos temas, o sea, dos momentos históricos en los que no puedes hablar. Cuando los españoles llegaron a América, eso no lo puedes hablar porque se habla de abusos tal y cual. Abusos siempre ha habido en la historia, no ha habido solo en ese episodio. También se llevaron muchas cosas, hay que decirlo. Se llevó muchos conocimientos. O sea, como decimos una cosa hay que decir la otra, ¿no? Abusar se ha abusado en cualquier periodo de la historia. Eso no es como tachar de demonios a unos exploradores
que no vamos a negar que se hicieran ciertas cosas perniciosas, pero en ese tiempo, claro, va pasando los siglos, van pasando las épocas y ahora sí lo vemos como algo que fue vejatorio. Pero a lo mejor en ese entonces, quién sabe, a lo mejor era en la mentalidad que tenía ahora. Mire, esto de ponernos en la mentalidad de... Lo tenemos que hacer mucho ese juego cuando vemos una película clásica. Bueno, tú cuando ves Nosferatu, por ejemplo, por decirte una película clásica, dices, la gente de ahora dirá, bueno, pues no es una película de miedo, no es una película de terror. Oye, pero es que a principios del siglo XX, cuando se sacó esa película que es maravillosa, esa película daba auténtico miedo. Esa película dio auténtico terror. Hay que verlo muchas veces, ahí es donde entra el juego de la empatía y el ponerse en el lugar de... Tú ponte en la época, cómo trastornaba o cómo nos influenciaban las cosas que había en el mundo por entonces. Ahora con la cantidad de cosas que tenemos hay cosas que nos impactan mucho más y que a lo mejor entonces pues no impactaban tanto. Por ejemplo, el tema de las enfermedades. Ahora una enfermedad, con todos los avances médicos y todo lo que tenemos, ya exceptuando el tema del coronavirus, nos impacta que un niño tenga una gripe cuando antes casi era algo normal, ¿no? Y ahora mismo sigue siendo normal, es decir, o al contrario, como lo queráis tratar. Pero ese es el problema. Ese es el problema que tenemos aquí en España. No nos ponemos en el lugar de... Y ese es un tema, y el otro tema en el de que no se nos puede hablar, no se puede debatir, no se puede ni siquiera comentar un ápice porque se lleva siempre al terreno político, es el de la guerra civil. Y ayer, bueno, en el día 12 de octubre, yo veía las reacciones de las personas hablando de este día o de esta cosa, y todo era llevarlo al terreno que si la monarquía, que si el rey, que si la guerra civil, que si unos, que si otros, ideologías. Es tremendo y a la vez terrible que un país como España, yo tengo que reconocer que no soy ni patriota ni nacionalista. ¿Y por qué? Porque al final, con el paso del tiempo y por la política que se ha vendido en este país y por cómo actúa la sociedad, uno termina degradándose de su propio país. Yo soy español, orgulloso de haber nacido en España, por supuesto, y haber nacido en el lugar donde he nacido, pero es que llega un momento de tu vida en el que ya rechazas ser español o por lo menos rechazas ser parte de un movimiento, el patriotismo, que es un movimiento orquestado como otros tantos movimientos sociales. Pero de todas formas, aunque yo no tenga ese nivel patriótico, envidio en muchas ocasiones el nivel patriótico que tienen en otros países, o ese amor. ¿Por qué? Porque es un país que creo que tratan de seguir remando hacia adelante sin estar divididos. Y España, yo creo que desde hace unas cuantas décadas ya, mostramos al mundo que somos un país dividido. No voy a comentar temas que lo demuestran porque a diario lo vemos. Un enfrentamiento en una cafetería, por ejemplo, hablando sobre la guerra civil, que si unos mataron, que si otros, que si no sé qué. Hay una frase tan simple, pero que a mí me encanta, que se menciona mucho en el Ministerio del Tiempo, una serie magnífica. Mire, si hay una serie, yo creo que es uno de los mejores productos que se ha sacado en España en los últimos años. Si hay una serie, si hay un producto televisivo que ha contado y ha reivindicado la historia de España tal y como es esta serie. Gran trabajo en la que se ha hecho en el Ministerio del Tiempo. Y una frase que se ha dicho dos veces en la última temporada, la cuarta es, la historia es la que es. Y punto. La historia es la que es. ¿Qué vamos a cambiar ahora? ¿Qué vamos a, ya por mucho que lloremos, ya por mucho que reivindiquemos con el puño cerrado, por mucho que nos enfrentemos, qué vamos a cambiar ya de la historia? La historia, si algo nos demuestra, es no repetirla. Y hay cosas de la historia que son fantásticas y otras duele recordarlo. Por supuesto que duele muchísimo. Pero estando en el punto en el que estamos, no podemos tratar de remar hacia adelante y mostrarnos que somos un país fuerte y tolerante con los demás y con nosotros mismos. Pero si no lo somos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser tolerantes con lo de fuera? Aquí en este país hay un problema tremendo con el tema de la tolerancia. Yo observo que hay mucha gente que la profesa, pero luego no la ejecuta. La tolerancia me refiero. Es decir, soy tolerante para algo que tenga que ver con mi ideología, pero con la otra no. ¿No? Tendrás que ser tolerante con lo que digan unos y con lo que digan otros. Pero nada, seguimos en nuestras 13. Y qué pena, ¿no? Que un día
tan importante un día quizás para reivindicar o para vanagloriarnos de lo que hemos sido o lo que somos, se utilice como herramienta de ataque y de confrontación hacia nosotros mismos. Yo no sé si hay otro país en el mundo como como España, que tenga tanta autoinmolación. O sea, tanto autoataque, tanto fuego amigo, ¿no? Como se suele decir en los juegos de shooter, un fuego amigo, ¿no? ¿Cómo es posible que un país con la historia que tiene, con los acontecimientos, con lo que ha sido, y con lo que sigue siendo importante España, pero con lo que ha sido, que hayamos llegado a este punto en el que a la mínima recordamos un pasaje histórico, recordamos un cierto personaje y sea motivo de confrontación? Tremendo, tremendo. Yo ya me he dado cuenta definitivamente, este año me he dado cuenta que tú ya no puedes celebrar si eres español o si no lo eres, porque te van a atacar por un lado o por otro. Da igual. Entonces, creo que más que vanagloriarnos de una bandera o de vanagloriarnos de unos colores, deberemos vanagloriarnos algún día y luchar por una auténtica tolerancia. Y la tolerancia no tiene bandera, la tolerancia no tiene ideología. La tolerancia es algo abstracto como la empatía, que se conoce o no se conoce, se practica o no se practica, y se aplica o no se aplica. Y ese es el problema que hay aquí en España. Ante todo, feliz día de la hispanidad a todos los hispanos, españoles, hispanos del mundo, porque es un idioma precioso. El español es un idioma precioso. No, es otra cosa que ya hablaremos otro día, aunque creo que ya hice una reflexión sobre ello, de que como últimamente también parece que nos cuesta decir las cosas en español y nos han usando cada vez más anglicismos y dejando de lado el español. En fin, tantas cosas que eso poco a poco lo que hace es echarnos más tierra encima a un idioma y a un país que sigue siendo maravilloso. La lástima es la mala gestión y lo mal que se nos cuentan a veces las cosas. Esta ha sido la reflexión de esta semana. Gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo.